Monfortianos sin fronteras rumbo a México. Con gusto y alegría presentamos el informe final de la misión que el superior general, padre Luis Augusto Estefani, nos ha encomendado. Visitar México y reunir los elementos necesarios para el discernimiento comunitario sobre una posible fundación allí. El objetivo se ha cumplido. La Compañía de María, Misioneros Monfortianos, puede fundar en México. 3 diócesis nos han abierto sus puertas y esperan el resultado de nuestro discernimiento. Cada una de las diócesis tiene sus características propias y es diferente de las otras en todo el sentido de la palabra. El presente documento tiene fundamentalmente 3 partes. La primera es una breve síntesis de lo que ha sido y es México. Fue un trabajo de observación, pesquisa y lectura. Los subtemas que tienen que ver con la idiosincrasia mexicana, el fenómeno guadalupano y la migración son fiel copia del directorio comboniano. La segunda parte es una cronología del diario vivir del equipo desde que se reunió por primera vez hasta que se dispersó. Aquí están los momentos de búsqueda y encuentro, acción y reflexión, discernimiento y oración, descanso y trabajo. La parte tercera es el proceso de discernimiento que se vivió y el resultado final del mismo. Agradecemos la confianza depositada en nosotros. Fue una bonita experiencia. No quisiéramos cerrar esta página sin antes agradecer a los hijos de San Daniel Comboní, los misioneros combonianos, y de una manera especial al padre Enrique Sánchez, provincial, su ecónomo, el padre Guillermo, y al padre Erasmo. No podemos olvidar las palabras de Monseñor Jaime, su apoyo moral. Dios los bendiga. La acogida, fraternidad, disponibilidad y compromiso permitieron que con la ayuda del Señor el objetivo se cumpliera. No dejemos de orar por esta intención y unamos a ella la de fundar en Vietnam. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos cobije con su manto protector. En la solemnidad Hola San Luis María de Montfort, abril 28 de 2018. Equipo de exploración, sacerdotes misioneros monfortianos, padre Harry Flores, hermano Jean Desiré y padre Gonzalo Tavares. Generalidades: nombre, territorio y población. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital es la Ciudad de México, que se encuentra como la tercera ciudad más poblada del planeta, con 21.5 millones de personas, después de Tokio, con 31.2, y Nueva York, con 30.1. Políticamente, es una república democrática, representativa y federal, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y la capital federal. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el 14º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos de América a lo largo de una frontera de 3.155 kilómetros, mientras que al sur tiene una frontera de 958 kilómetros con Guatemala y 276 kilómetros con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, sumando 9.330 kilómetros, por lo que es el tercer país americano con mayor longitud de costas. México es el 11º país más poblado del mundo, con una población estimada de 124 millones de personas en 2017, la mayoría de las cuales tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional, junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. En el país se hablan alrededor de 287 idiomas. Debido a las características de su población,
Es el país hispanohablante más poblado, así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. Clima. México es un país con una gran variedad climática. La situación geográfica del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el Trópico de Cáncer. Este paralelo divide al país en dos zonas cuyos climas serían claramente distintos, una zona tropical y una templada, si no fuera por el hecho de que el relieve y la presencia de los océanos influyen mucho sobre la configuración del mapa de los climas en el país. Educación. México tiene una de las tradiciones más antiguas en materia educativa en el mundo, desde el Imperio Azteca, que fue la primera civilización registrada que impuso la educación universal obligatoria para todos sus ciudadanos, aunque con diferencia según el sexo de los individuos. La Constitución de México establece en su artículo 3 que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de manera laica, gratuita y obligatoria. Para tal efecto, fue creada la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. Transporte. La longitud total de la red de vías terrestres en el país fue de 366.095 kilómetros en el 2008. De ellos, la tercera parte corresponde a brechas revestidas y poco más de 10.000 kilómetros corresponde a carreteras de 4 carriles. Las carreteras en México se clasifican en federales, que están a cargo de la SCT, son gratuitas y conforman poco más de 40.000 kilómetros, y autopistas de cuota, administradas por un consorcio denominado Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, que recauda los recursos provenientes del peaje que son reinvertidos en el mantenimiento de las autopistas. Algunas de estas vías de alta velocidad son las más caras de México, como las que une la Ciudad de México con Toluca, capital del Estado de México, o la Autopista del Sol, que enlaza a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. El problema de movilidad se ve reflejado básicamente en la Ciudad de México, donde a pesar de contar con una gran variedad de posibilidades, no se ha resuelto el tema de transporte público. Es posible para un habitante de la Ciudad de México gastar 6 horas del día viajando para llegar a sus centros de trabajo y regresar a su hogar. Gastronomía. El origen de la actual cocina mexicana se establece durante la colonización española, siendo una mezcla de comidas de España y los indios nativos. De origen indígena es el maíz, el chile, conocido en casi todo el mundo hispanoparlante como ají, los frijoles, calabazas, aguacates, camote, jitomates, cacao, el guajolete y muchas frutas y condimentos más. De igual manera, algunas técnicas de cocina que se emplean en la actualidad son herencia de los pueblos prehispánicos, como la nixtamalización del maíz, el cocimiento de alimentos en hornos u ollas de tierra, la molienda en molcajete y metate. Con los españoles llegaron las carnes de puerco, res y pollo, la pimienta, el azúcar, la leche y todos sus derivados, el trigo y el arroz, los cítricos y otra constelación de ingredientes que forman parte de la dieta cotidiana de los mexicanos. De este encuentro de dos tradiciones culinarias con milenios de antigüedad nacieron el pozolete, el mole, la barbacoa y los tamales en sus formas actuales, una variada gama de panes, los tacos y el amplio repertorio de antojitos mexicanos. Nacieron bebidas como el atole, el champurrado, las aguas frescas, postres como el acitrón, biznaga, y toda la gama de dulces cristalizados, el rompope, la cajeta, la jiricaya y el amplio repertorio de delicias creadas en los conventos de monjas en todas partes del país. Sin duda, uno de los dulces más conocidos en el mundo es el chocolate, el cual es originario de México. El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Idiosincrasia.
Hospitalario y cálido, el mexicano acoge a los extranjeros que llegan a estas tierras sin importar que para hacerlo se dé a entender con gestos o señas o pida prestado lo que va a ofrecer a su huésped. Este valor a veces se vuelve defecto, pues por tradición colonial el indio era servil ante el mestizo y este ante el criollo. El machismo es uno de los defectos mexicanos, término forjado a partir de la historia de la Malinche, mujer autóctona que al volverse amante del conquistador le dio códigos de acceso al mundo indígena y fue artífice de la conquista. Ser malinchista equivale a traicionar a los tuyos para quedar bien con el de afuera. Otra característica muy mexicana es la de la gentileza, que al extremo lleva a no saber decir no. En vez del lenguaje franco, el mexicano se pierde en frases ambiguas que al final no permiten saber qué fue lo que realmente dijo o quiso decir. El ingenio y la sagacidad son patrimonio nacional. Desde chico, el mexicano comprende que en parte la vida consiste en sobrevivir siendo más hábil que los demás, de sacar provecho y beneficio, y esto desde la forma de hablar por medio de albures, juego de palabras, hasta las más refinadas formas de corrupción que ensombrecen la vida nacional, comenzando por los propios dirigentes. El gran sentido del humor es otro rasgo típico de la cultura mexicana. El mexicano es dicharachero y ríe con facilidad. Hace chiste de todo y sabe reírse también de sí mismo. Se ríe hasta de la muerte. Todo esto tiene su contraparte. Muestra la ironía y el sarcasmo ante una forma de ver la vida que es en el fondo fatalista. La familia es la base de la sociedad mexicana. En ella pervive, aún en la actualidad, la cultura que da mayor importancia al varón que a la mujer. Sin embargo, la figura emblemática en los cimientos de la familia es la madre. Es ella la savia que da consistencia al árbol familiar. Con el éxodo masivo a Estados Unidos, millones de hogares están sostenidos por la madre. El prototipo de la madre mexicana es la Virgen de Guadalupe, madre de los mexicanos. Las fiestas y reuniones familiares no serían tan populares sin buena comida o buena bebida. Y por eso se da la gran tradición gastronómica de fama internacional. Posee una vasta gama de coloridos, sazonados y condimentados platillos e ingredientes que conquistan y son pasaje obligado de una buena inculturación en México. Política. Los Estados Unidos mexicanos es una nación democrática, federal y laica, cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresista en el que el presidente de México es el jefe de Estado en un sistema pluripartidista. En México, 3 han sido los partidos políticos dominantes: el Partido Acción Nacional, PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. El último, el más antiguo de los 3, ya que fue fundado en el año de 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR, y posteriormente, en 1936, cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, hasta llegar a ser Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 1946. Economía. La distribución de la riqueza del país no es equitativa y la división entre ricos y pobres es muy grande. México es el 10º mayor exportador del mundo y recientemente se le ha nombrado economía emergente, como se les denomina a las economías cuyo crecimiento ha sido sostenido en los últimos años. La actividad económica del país depende en gran medida de su comercio con los Estados Unidos de América, los cuales consumen más del 85% de las exportaciones mexicanas y dan trabajo a casi el 10% de su población. El envío de remesas por parte de los migrantes internacionales constituye la segunda fuente de ingresos más importantes del país después del petróleo. En términos macroeconómicos, por Producto Interno Bruto, PIB, es la 14ª economía mundial y la 11ª por paridad del poder adquisitivo, PPA, en escala regional,
es la segunda economía de América Latina y la cuarta del continente. Según el informe de 2015 de Desarrollo Humano de la ONU, tiene un índice de desarrollo humano alto de 0.762 y ocupa el lugar 77 en el mundo, con lo que ha logrado grandes avances al lado de países como Indonesia, Turquía, Tailandia y Sudáfrica. Petróleo. La industria petrolera en México está controlada en su totalidad, exploración, refinación, comercialización y exportación por la empresa estatal Pemex, Petróleos Mexicanos, que es la tercera empresa productora de petróleo. En el mundo, la sexta en ventas y es la empresa más grande de Hispanoamérica. En febrero de 2009, De Goyler and McNaughton, Netherland Sewer y Ryder Scott certificaron que el complejo de Chicontepec contiene reservas comparables a la mitad de las reservas en Arabia Saudita, lo que pondría a México en el tercer lugar de los países con más reservas del petróleo después de Arabia Saudita y Canadá. Sin embargo, México carece de la tecnología para explotar estas reservas. Turismo. El turismo es una actividad económica importante para el país y lo hace una de las naciones más destacables a nivel mundial, colocado en 13º lugar en términos de llegadas de turistas internacionales, con 23.4 millones de visitantes en 2011 y 2012, y siendo el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el octavo más visitado del mundo. Esto se debe en gran medida a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es en este sentido el primero en el continente y sexto en el mundo. Religión. Catolicismo. México es el segundo país con mayor número de personas católicas en el mundo, después de Brasil, seguido por Filipinas y los Estados Unidos. A pesar de ello, el Estado mexicano es oficialmente laico desde que la separación entre las instituciones religiosas y la administración política de la nación quedó consagrada en la Constitución de 1857 y fue ratificada en la hoy vigente Constitución de 1917. Hasta la mitad de la década de 1990, la Constitución mexicana no reconocía la existencia de ninguna agrupación religiosa. En 1993 se promulgó una ley mediante la cual el Estado les concedía personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Este hecho permitió el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, a la cual el Estado mexicano no reconocía como entidad política. La mayor parte de los mexicanos se declaran cristianos y en su mayoría católicos, 110.9 millones según el Anuario Católico 2017. A partir de la segunda mitad del siglo XX se inició un proceso de introducción de credos diferentes al católico. Grupos religiosos cristianos. La segunda agrupación cristiana son los Testigos de Jehová, que suman más de 1 millón de adeptos, convirtiendo a la congregación mexicana de esta rama cristiana en la segunda a nivel mundial. En tercer lugar, se encuentra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos miembros se conocen como mormones. Le sigue la Iglesia de la Luz del Mundo, con sede mundial en Guadalajara. Las denominaciones evangélicas pentecostales tienen también una presencia importante, sobre todo en las ciudades de la frontera y en las comunidades indígenas. De hecho, las iglesias evangélicas pentecostales juntas suman más de 1.3 millones de adeptos, que en números netos las colocan como el segundo credo cristiano en México. Otros credos. Otra religión de sincretismo popular en México, sobre todo en los últimos años, es la santería. También es importante el número de personas que no profesan ninguna religión. Suman más de 2 millones del total de 84 millones de personas mayores de 5 años.
Existen algunas minorías religiosas, como los practicantes de la fe musulmana, con constante crecimiento, estimándose alrededor de 18.000 creyentes provenientes de países como Indonesia, Irak, Irán, Egipto, Palestina, Líbano, Marruecos, Chile y España. Es también reconocida una fuerte presencia cualitativa más que cuantitativa de fieles de la religión judía, que se estima una población de 67.400 individuos, sobre todo en Ciudad de México, en grandes centros urbanos como Guadalajara, Monterrey y en algunas zonas costeras portuarias como Veracruz y Cancún. En muchas partes del país, pero con mayor frecuencia en las ciudades, existen practicantes de confesiones religiosas distintas a las variantes tradicionales del cristianismo, como el budismo zen-tibetano, hinduismo, sijismo, islam sufí, Hare Krishna, unitarismo universalista y rastafarianismo. Persiste en México un fenómeno que algunos antropólogos y sociólogos llaman religión popular, esto es, la religión tal y como la practica y entiende el pueblo. En México, uno de los componentes religiosos de la cotidianidad es la religión católica, a la que se le han adherido elementos de otras creencias, sean de origen prehispánico, africano o asiático. Uno de los casos más ejemplares de la religiosidad popular es el culto a la Santa Muerte. Culto a la Santa Muerte. La historia del culto tiene un largo proceso de evolución que se puede dividir en dos etapas. Una larga etapa de gestación donde se fueron conjugando los distintos elementos que va desde la época prehispánica pasando por el catolicismo de la época colonial llegando hasta la mitad del siglo XX. En México, desde el año 2005, al culto que promovía a la Santa Muerte se le canceló el registro constitutivo por la Secretaría de Gobernación de México, SEGOV, debido a que su adoración desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México. Los ritos con la Santa Muerte suelen ir asociados a rituales, hechizos y amarres que nada tienen que ver con la religión, teniendo un componente más esotérico o, si se quiere, de magia negra. La mayor parte de las personas que profesan este culto se declaran a sí mismos creyentes católicos y consideran que no hay ninguna contradicción entre los homenajes que brindan a la Niña Blanca y la adoración a Dios. Otras expresiones religiosas fuertes son las representaciones de la Pasión de Cristo y la celebración del Día de Muertos, que se realizan con una reinterpretación muy particular de sus protagonistas y que sin duda es un reto pastoral para la Iglesia Católica. Fenómeno guadalupano. Este fenómeno inicia en 1531. Es un acontecimiento trascendental en la historia de la Iglesia mexicana. Gracias a las apariciones de la Virgen María al indio San Juan Diego, la población del Valle de México primero, y después, paulatinamente todo el resto del país, se convierten a la prédica de los franciscanos y fragua el catolicismo mexicano. A los frailes se añaden los mercedarios y más tarde los jesuitas, quienes impulsan con sus colegios y misiones el incipiente proceso de evangelización. Cabe señalar que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, no solo es una celebración cristiana, sino una auténtica expresión cultural de la mexicanidad. Síntesis de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, diciembre de 1531. Las apariciones de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego, la milagrosa estampación de su santa imagen en el humilde ayate de su vidente y su mensaje de amor por nosotros tienen como fin principal anunciar a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a los pueblos que habitaban el Nuevo Mundo. Primera aparición, sábado 9 de diciembre en la madrugada. Juan Diego oye cantos de pájaros. Le llaman por su nombre. Sube a la cumbre del cerro del Tepeyac y ve a la niña que le ordena ir ante el obispo para pedirle un templo en el llano. Hijito mío el más amado,
Yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios. Mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito. Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Segunda aparición, sábado 9 de diciembre, aproximadamente a las 5 de la tarde. Juan Diego vuelve a la cumbre y da cuenta de la incredulidad del obispo y pide que escoja otro mensajero. Pero la Virgen le confirma en su visión y le ordena insistir al día siguiente. Hijito mío, el más pequeño, es indispensable que sea totalmente por tu intervención que se lleve a cabo mi deseo. Muchísimo te ruego y con rigor te mando que mañana vayas otra vez a ver al obispo y hazle oír muy claro mi voluntad para que haga mi templo que le pido. Tercera aparición, domingo 10 de diciembre, como a las 3 de la tarde. Nuevamente en la cumbre, Juan Diego refiere su segunda entrevista con el obispo. Aún no le cree y le ordena pedir a la señora alguna señal. La Virgen ordena a Juan Diego que vuelva al cerro al día siguiente para recibir la señal que le dará. Así está bien, hijito mío, el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al gran sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá y ya para nada desconfiará de ti. Juan Diego no vuelve por la enfermedad de su tío Juan Bernardino. Cuarta aparición, martes 12 de diciembre, muy de madrugada. Ante la gravedad de su tío, Juan Diego sale a México para buscar un sacerdote. Rodeó el cerro para que la Virgen no lo encontrara, pero ella sale a su encuentro, lo tranquiliza de la enfermedad de su tío. Te doy la plena seguridad de que ya sanó. Lo envía a la cumbre por las rosas que serán la señal. A su regreso, la Virgen le dice: hijito queridísimo, estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. De parte mía le dirás que por favor vea en ella mi deseo y con eso ejecute mi voluntad. Quinta aparición, martes 12 de diciembre, muy de madrugada. Al mismo tiempo que se aparece a Juan Diego, se aparece a Juan Bernardino, tío del vidente. En su casa le cura de sus enfermedades y le manifiesta su nombre y pide que de ahora en adelante a su preciosa imagen precisamente se le llame, se le conozca como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. La estampación en la tilma, martes 12 de diciembre al mediodía. En la casa del obispo Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego muestra las rosas que llevaba en su ayate, señal dada por la Virgen. Desplegó su tilma donde llevaba las flores, y así, al tiempo que se aparecieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo instante apareció de improviso en el humilde ayate la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de venerarla en lo que es su hogar predilecto, su templo de Tepeyac. Problemática actual. Pobreza. La pobreza de México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en el hogar, ingresos y cohesión social según la definición de desarrollo social por las leyes del país. Se divide en 4 categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta y extrema. Mientras que menos del 50% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial, a partir de 2015, el gobierno de México estima que el 38% de la población de México vive en pobreza moderada y el 0,1% pobreza extrema, lo que lleva a un 42% de la población total que vive en México bajo la línea de pobreza nacional. Migración. La situación de pobreza en ambientes rurales ha provocado desde hace muchos años la migración a las periferias de las ciudades que han pasado de ser los paraísos de desarrollo y oportunidad
a complejos escenarios desiguales donde se registran insultantes niveles de opulencia y ostentación al lado de escandalosos índices de pauperización y miseria. La migración masiva a Estados Unidos es uno de los factores que han creado un desgarramiento del tejido familiar y social en muchas zonas del país. Se calcula que hay 22 millones de mexicanos en el país del norte. Secuestro. El secuestro en México ha mostrado un incremento notable que cada día afecta más a familias sin importar su condición económica. Se puede afirmar que este delito afecta a todo tipo de ciudadanos ante la gran impunidad que los delincuentes viven por falta de una investigación profesional por parte de las autoridades. El secuestro en el país se ha convertido en una industria donde las víctimas pueden ser de cualquier condición económica. Atrás quedaron los tiempos donde este delito afectaba a empresarios y grandes comerciantes. La realidad es que hoy cualquier familia puede enfrentar la violencia de los secuestradores. Hoy los rescates ya no son por millones de pesos. Las bandas de secuestradores prefieren numerosos secuestros con rescates que van de los 20,000 pesos a los 500,000 pesos. Es decir, en la lógica de los secuestradores es más rentable tener 15 o 20 víctimas en un mes que una cada bimestre. Los secuestros se han incrementado por todo el país. Las víctimas pueden ser elegidas por la simple posesión de un vehículo, mismo que se obligará a la familia a vender para cubrir en el menor tiempo posible el rescate demandado. Narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico es un conflicto armado interno librado en México que enfrenta el Estado mexicano y los grupos de autodefensa popular y comunitaria contra los carteles que controlan diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico ilegal de drogas. Esta situación comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán, donde a lo largo de 2006 se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de los carteles del narcotráfico. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano ha privilegiado el uso de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del conflicto, se ha movilizado a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de diversos municipios. A ellos se han sumado el Ejército y la Marina. Los principales carteles son el de Sinaloa, el Golfo, los Zetas, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, Cartel de Juárez, Organización Beltrán Leiva, que opera en Ciudad de México, y la Familia Michoacana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta marzo de 2010 se habían detenido 121.199 personas, a las cuales se ha vinculado con grupos del crimen organizado. Los grupos más afectados por las detenciones son los carteles del Golfo y los Zetas. Muchos de los detenidos no han recibido sentencia aún. Entre diciembre de 2006 y enero de 2015, se estima que han muerto alrededor de 80,000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. Este número de víctimas engloba a narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. Entre los civiles se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos y personas sin identidad o no identificadas que son ejecutadas por los carteles. Otras estimaciones llegan a contabilizar hasta 150,000 muertos. Corrupción. La corrupción ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo. La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases a lo largo de varios siglos de historia,
fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor. En el año 2017, durante la realización del índice de percepción de la corrupción, una medida entre 0, muy corrupto, y 100, muy transparente, de los niveles de corrupción percibidos en el sector público en 175 países y territorios evaluados, México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos del mundo. Proceso y resultado del discernimiento. Proceso. Recordando el objetivo, los criterios y el lugar de la visita. El objetivo de la visita a México estaba determinado así: reunir los elementos fundamentales para realizar el discernimiento comunitario que nos lleve a descubrir la voluntad de Dios en el deseo de fundar la congregación en el país de México. Ver Monfortianos sin fronteras rumbo a México, discernimiento comunitario de una posible fundación monfortiana, página 3. Los criterios que ampliaban el objetivo y la consecución del mismo fueron 4. Primero, difusión de la espiritualidad. El lugar debe facilitar la difusión presencial, escrita y virtual de la espiritualidad monfortiana. Segundo, misión. Naturalmente, este es un criterio básico. El lugar tiene que considerar el trabajo misionero con los pobres. Tercero, vida fraterna. Teniendo en cuenta que esta es la base y fundamento de la vida religiosa, el lugar tendrá que ayudar a que el equipo viva una experiencia de fraternidad serena, gozosa y testimonial. Cuarto, formación. Las vocaciones son regalo de Dios y conquista nuestra. De esto se deriva que el lugar deba ofrecer las facilidades para hacer animación vocacional e iniciar con la etapa de prenoviciado. La cercanía a los lugares de la formación religiosa es importante. Idem, páginas 3 y 4. Teniendo en cuenta el objetivo y los criterios establecidos, el equipo de exploración conformado por el hermano Jean Desiré de Madagascar, el padre Harry Flores de Nicaragua y el padre Gonzalo Tavares de Colombia, coordinador del mismo, procedió a ejecutar el paso quinto: visita y elección del lugar. Idem, página 8. Este paso consideraba el desplazamiento a Ciudad de México y desde allí visitar las diócesis de Oaxaca, Puebla y Guadalajara. Además de las entrevistas pertinentes con el señor nuncio, Monseñor Francesco Coppola, el señor cardenal primado, señor Carlos Aguiar Arretes, y el hermano José Sánchez Bravo, presidente de la Conferencia de Religiosos de México, CIRM. Discernimiento y opción. Primer ejercicio de discernimiento: la diócesis. A la llegada, el equipo se reunió con el padre Enrique Sánchez, provincial de los misioneros combonianos y quien estaba dispuesto a ayudar en el proceso de fundación. Como conclusión de la reunión, el equipo descartó la diócesis de Guadalajara por ser una diócesis con mucho clero y holgada pastoral y socialmente, amén de ser conservadora y de difícil ingreso para los religiosos. No ofrecía un servicio misionero en favor de los pobres. De igual manera se descartó la diócesis de Oaxaca, que teniendo gran necesidad de clero y con los mayores índices de pobreza de México, reunía solo uno de los criterios. Una presencia en esta diócesis sacrificaría criterios como la difusión de la espiritualidad. Habiendo realizado el ejercicio anterior, el equipo se dio a la tarea de escoger otras diócesis que de alguna manera ofrecieran un mayor porcentaje de cumplimiento de los criterios y consecución del objetivo. Fue así como el equipo tomó la decisión de concentrar sus energías en las diócesis de Cuernavaca, Puebla y Ecatepec. Entrevistas con los obispos.
Con la mira puesta en estas tres diócesis que reunían más posibilidades de fundación y contando con la ayuda del padre Erasmo, misionero comboniano, se logró que los señores obispos de Cuernavaca, Ecatepec y Puebla atendieran el equipo en la sede de la Conferencia Episcopal Mexicana, CEM, aprovechando la reunión del episcopado en pleno. El padre Gonzalo Tavares hizo una presentación del equipo, la comunidad, la espiritualidad del carisma y el objetivo de la visita. Gracias a Dios, cada uno de los obispos, después de presentar sus diócesis e inquietudes personales, abrieron sus puertas a la congregación e invitaron a realizar una visita a cada lugar. Segundo ejercicio de discernimiento, sondeo inicial. Con los elementos aportados por los obispos, el equipo se reunió e hizo un ejercicio de discernimiento con el esquema de nombrar la diócesis, repasar las anotaciones e impresiones obtenidas en la reunión con el obispo pertinente, la información obtenida por cuenta propia y finalmente razones a favor y razones en contra. Este ejercicio de oración y discernimiento dio como resultado el siguiente. Primero, las tres diócesis son realmente buenas para fundar la congregación. Segundo, la diócesis que más reúne los criterios base del discernimiento es Ecatepec. Tercero, siguen en su orden de posibilidades las diócesis de Cuernavaca y Puebla. Con este horizonte, el equipo se dio a la tarea de visitar cada uno de los lugares. Visita a cada una de las diócesis. Diócesis de Ecatepec. La primera diócesis visitada fue Ecatepec. El vicario de pastoral, el reverendo padre Leonardo, presentó el plan de la diócesis y acompañó al equipo a un recorrido por una de las 4 vicarías. La visita terminó con la invitación al señor obispo a almorzar en su casa. Allí él fue claro en decirnos que las puertas estaban abiertas. Ofreció una parroquia, ayuda para el proceso de fundación, apoyo en la difusión de la espiritualidad. Allí está el santuario de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe al tío de San Juan Diego y apertura para la promoción de las vocaciones monfortianas. Con estas ofertas, la situación palpada en el recorrido, la presencia del santuario, la excelente organización pastoral de la diócesis, la presencia de pocos religiosos en la diócesis y la cercanía a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el equipo fue confirmando su deseo de fundar allí. Diócesis de Cuernavaca. Fuimos recibidos por el obispo. Conocimos la catedral y con el conductor y el carro de Monseñor visitamos varias parroquias con templos destruidos por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Con el padre David Comboniano visitamos la parroquia que regentan ellos en Temisco. En el almuerzo con el señor obispo Ramón Castro llegamos a la siguiente conclusión. Primero, reiteró su apertura a la comunidad para que funde allí. Segundo, ofrece una parroquia que se determinaría después. Tercero, la comunidad comunicará oficialmente y por escrito al término de 6 meses su decisión al respecto. Cuarta, recibida la comunicación en caso positivo, se procederá a establecer el camino jurídico a seguir. Arquidiócesis de Puebla. Fuimos recibidos por uno de los vicarios de la arquidiócesis, Monseñor Hugo. Realizamos la visita a una de las parroquias de la zona centro con el padre Miguel. El arzobispo se encontraba fuera de la ciudad. Las conclusiones fueron las siguientes. Primero, la comunidad es acogida para que funde en la arquidiócesis. Segundo, el señor arzobispo ofrece una parroquia en la zona centro o en una zona campesina e indígena. No en la zona histórica, porque tiene concentración de comunidades religiosas allí. Tercero, cuando la comunidad tome la decisión, deberá comunicarla por escrito. Cuarto, si la decisión es positiva, se iniciará el trámite formal de fundación. Ejercicio final de discernimiento.
Con los elementos reunidos a través de los diálogos in situ y las visitas realizadas, el equipo realizó un ejercicio final de discernimiento con los siguientes resultados. Primera opción: Diócesis de Ecatepec. Razones a favor. A las razones anteriores se le agregó una más y fue el interés del obispo, Monseñor Óscar Roberto, quien invitaba al equipo a celebrar la Eucaristía en la Basílica Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, a comer y a dialogar sobre el proyecto de fundación. Segunda opción: Arquidiócesis de Puebla. Igualmente se mantuvieron las razones, con otra a favor, y es la ubicación que nos ofrecerían, que es en la zona centro, pegada a la zona histórica. También la acogida del señor vicario, Monseñor Hugo, y de los sacerdotes que nos atendieron. Además, relativamente hablando, el poco clero que se tiene en la actualidad. Vive la arquidiócesis una leve caída vocacional. Tercera opción: Diócesis de Cuernavaca. Las razones se mantuvieron. Se agregó la inquietud de que en la visita no hubiese ningún sacerdote de la diócesis y que no se lograse hablar con ninguno de ellos, a pesar de visitar 3 parroquias aparte de la catedral. Confirmación de la opción. Después de este ejercicio y habiendo terminado la oración de la mañana, el equipo se dirigió a la basílica con la tarea de orar personalmente y confirmar la opción anotando de 1 a 3 los nombres de los lugares. Realizado esto, el equipo se reunió nuevamente y cada quien compartió el resultado de su discernimiento y confirmación. Finalmente quedó así. Resultado final. Primer lugar para fundar: Diócesis de Ecatepec. Razón número 1: difusión de la espiritualidad. El obispo muestra apertura y disponibilidad para la difusión de la espiritualidad. Allí queda el santuario de la Quinta Aparición y está a media hora de la basílica. La diócesis es geográficamente pequeña, pero densamente poblada. Razón número 2: misión. Es una diócesis en formación donde la mayoría de católicos son de clase media baja. Es la fuerza obrera de la Ciudad de México. Es un ambiente popular de personas humildes y trabajadoras. En sus calles se ve mucha vida. Es un ambiente popular. La diócesis está en misión permanente y tiene una muy buena construcción del plan pastoral con el método prospectivo que termina en pequeñas comunidades. Razón número 3: fraternidad. Los sacerdotes tienen como edad promedio los 40 años. Son acogedores y sencillos, sacerdotes de barrio. El equipo fundador podrá crear una bonita vida de fraternidad sacerdotal. Razón número 4: formación. Es una diócesis joven y con una población joven generadora de vocaciones. Tiene un bonito seminario. El obispo manifestó claramente su apoyo a la promoción de las vocaciones para la Compañía de María. Conclusión: es la opción más recomendable para iniciar la presencia monfortiana en México. Es el mejor lugar para fundar. Segundo lugar para fundar: Diócesis de Puebla. Razón número 1: difusión de la espiritualidad. El obispo muestra apertura y disponibilidad para la difusión de la espiritualidad. Los lugares que han ofrecido inicialmente son muy distantes de la capital, lo que no favorece la difusión de la espiritualidad ni la formación. Razón número 2: misión. Es una diócesis tradicional de mucha historia. A pesar de ser muy vocacionable, no tiene clero suficiente. Tiene zona urbana y zona rural. Tiene un buen plan pastoral. Los lugares que ofrece son más de misión. Podría pensarse en una comodidad allí cuando la presencia monfortiana esté más sólida. La misión allí absorbería al equipo fundador. Razón número 3:
Fraternidad. Los sacerdotes son acogedores. Los lugares que ofrecen favorecen un poco la experiencia de fraternidad sacerdotal. Razón número 4. Formación. Para un proceso de animación vocacional y eventual prenoviciado, la lejanía del gran centro urbano no ayuda. Conclusión. Es una buena opción para un servicio misionero posterior. Ver anexo número 3, algunos datos de la diócesis de Puebla. Tercer lugar para fundar, diócesis de Cuernavaca. Razón número 1, difusión de la espiritualidad. El obispo muestra apertura y disponibilidad para la difusión de la espiritualidad. Es una ciudad manejable que facilitaría la difusión de la espiritualidad. Queda a 1 hora de Ciudad de México. Razón número 2. Misión. Es una diócesis tradicional de mucha historia. Se ha caracterizado por una actitud profética desde los tiempos de Monseñor Mendoza Arceo. Dado que el 60% de los templos están para reconstruir, el equipo fundador se vería absorbido por el trabajo en este sentido. Muy seguramente tendría que vivir en una casa arrendada. Razón número 3. Fraternidad. Los sacerdotes no son acogedores y tampoco les gusta los religiosos. El equipo viviría muy aislado en sí mismo y no favorecería la vida de fraternidad. Razón número 4. Formación. Siendo una ciudad pequeña, se ve más fácil el trabajo de animación vocacional. Conclusión. Es una buena opción para fundar allí una comunidad, pero posteriormente. El hecho de llegar a reconstruir no favorece para nada los otros criterios fundacionales. Lo que sigue. Escogido el lugar por el gobierno general, con el apoyo de Corlat y toda la congregación, es necesario escribir a los 3 obispos visitados comunicando la decisión. Visitar la diócesis escogida para hacer el encuadre que implica. Escoger el sitio. Preparar la llegada del equipo. Adelantar toda la documentación respectiva para los visados. Algunos datos de la diócesis de Ecatepec. Diócesis de Ecatepec. Obispo Monseñor Óscar Roberto Domínguez. Historia. La diócesis de Ecatepec se constituye el 28 de junio de 1995 por San Juan Pablo II. La nueva diócesis respondía a la petición hecha por Monseñor Magín Torreblanca Reyes y por Monseñor Manuel Pérez Gil González a la sede apostólica de crear una nueva iglesia local para brindar una mejor atención pastoral a la creciente feligresía de esta región. La diócesis de Ecatepec contó inicialmente con 58 parroquias, 10 por parte de la arquidiócesis de Tlalnepantla y 48 por la diócesis de Texcoco. Por lo que respecta al presbiterio, quedó conformado por los sacerdotes de ambos cleros, 66 sacerdotes de Texcoco y 11 sacerdotes de Tlalnepantla. Le fue asignada como iglesia catedral el templo dedicado a San Cristóbal en Ecatepec, templo que data del siglo XVI, estando bajo la jurisdicción de la doctrina franciscana de Cuautitlán por muchos años. Para proveer a la iglesia catedral de Ecatepec de pastor propio, su santidad el beato Papa Juan Pablo II, por decreto el 28 de junio de 1995, eligió como primer obispo al rector del Seminario Diocesano de Cuernavaca y párroco de Santa Catalina, a Monseñor Onésimo Cepeda Silva, quien el 12 de agosto de 1995 fue consagrado y entronizado como primer obispo de la diócesis de Ecatepec por el entonces nuncio apostólico en México, Monseñor Girolamo Prigioni.
Las vicarías episcopales fueron erigidas el 5 de julio de 2009. La Vicaría Episcopal 1 tendría como sede el templo parroquial de la Medalla Milagrosa. La Vicaría Episcopal 2, el templo de Santa Clara de Asís. La Vicaría Episcopal 3, la parroquia de los 12 apóstoles. Y la Vicaría Episcopal 4 en San Cristóbal, Ecatepec. Esta última sede sería transferida meses después a la parroquia de San José, Jajalpa. El 17 de julio de 2012, el Papa Benedicto XVI elegía a Monseñor Óscar Roberto Domínguez Coutolenc como segundo obispo de la diócesis de Ecatepec, quien toma posesión el 17 de septiembre de 2012. Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. El 28 de junio de 1995, que se constituye la diócesis de Ecatepec, le fue asignada como iglesia catedral el templo dedicado a San Cristóbal en Ecatepec. Templo que data del siglo XVI, estando bajo la jurisdicción de la doctrina franciscana de Cuatitlán por muchos años. Apenas transcurridos un par de años debido al peligro deterioro de la iglesia catedral y del exconvento de San Cristóbal, se edifica un nuevo templo catedral para la diócesis de Ecatepec. Es así como el 12 de abril de 1998 es bendecida y colocada la primera piedra debajo de lo que ahora es el altar de la Santa Iglesia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, solemnemente dedicada al Eterno Dios el 25 de marzo del año 1999 por el excelentísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Desde entonces, la iglesia de San Cristóbal funge como templo expiatorio de la diócesis. Provincia eclesiástica. Su objetivo es promover una acción pastoral común en varias diócesis vecinas según las circunstancias de las personas y de los lugares, y para que se fomenten de manera más adecuada las recíprocas relaciones entre los obispos diocesanos, las iglesias particulares se agruparán en provincias eclesiásticas delimitadas territorialmente. La provincia eclesiástica de Tlalnepantla está integrada por 8 diócesis: Arquidiócesis de Tlalnepantla, Diócesis de Cuautitlán, Diócesis de Ecatepec, Diócesis de Teotihuacán y Diócesis de Texcoco. Arquidiócesis de Puebla. Arzobispo Monseñor Víctor Sánchez. Localizada en el estado de Puebla, México, la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles se asienta en la ciudad del mismo nombre. Su parroquia sede es la Catedral de Puebla, llamada también Catedral de la Inmaculada Concepción. La Arquidiócesis de Puebla es la más antigua de México, erigida originalmente como la Diócesis de Tlaxcala el 13 de octubre de 1525, y siendo sufragánea de la Arquidiócesis de Sevilla, España. Con territorio de la Diócesis de Tlaxcala se erige la Diócesis de México en septiembre de 1530, misma que pasó a reemplazar a Sevilla como sede metropolitana en 1546. Desde su inicio, la diócesis sirvió de base para instaurar otras diócesis en México: Verbigracia, la ya mencionada de México, y la de Antequera, 1535. Elevada el 11 de agosto de 1903 al rango de arquidiócesis metropolitana, en esta misma ocasión cambia su sede de Tlaxcala a Puebla con el consecuente cambio de nombre. Abarcando una superficie de 20.932 kilómetros cuadrados, la arquidiócesis está encargada de una población de aproximadamente 3.510.891 habitantes. Realiza unos 81.442 bautizos anuales, así como 11.500 matrimonios en ese mismo periodo de tiempo, 2007. Se cuenta con 443 sacerdotes diocesanos, así como 154 sacerdotes religiosos. Se ordenan 9 sacerdotes al año.
hay 1026 religiosos profesos, de los cuales 970 son mujeres. Plan pastoral. Una iglesia en formación de alegres discípulos misioneros de Jesucristo, 2014-2018. La estructura. Realidad y utopía. Itinerario pastoral y proyectos decididamente misioneros. Engloban 7 pasos metodológicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Prioridades, objetivos, líneas de acción, programación detallada y acompañamiento, evolución. Zona Pastoral Centro. Incluye 34 municipios y está ubicada en la parte central del estado de Puebla. La conforman los decanatos de Tepeaca con 11 parroquias, Tecama Chalcón con 11 parroquias, Tepezi de Rodríguez con 10 parroquias, Acajete con 8 parroquias, Amozó con 7 parroquias y Totimehuacán con 7 parroquias atendidas por 69 sacerdotes. Su obispo es Monseñor Víctor Sánchez. Anexo número 4. Diócesis de Cuernavaca. Obispo Monseñor Ramón Castro. La diócesis de Cuernavaca es una sede episcopal de la Iglesia Católica en México, sufragánea de la Arquidiócesis de México. Su sede se encuentra en la Catedral de Cuernavaca. El territorio de esta diócesis comprende todo el estado mexicano de Morelos, con una superficie de 4.950 kilómetros cuadrados y una población de 2.144.000 habitantes. La sede episcopal es la ciudad de Cuernavaca, donde se encuentra la Catedral de la Asunción de María. El territorio está subdividido en 108 parroquias y en 4 zonas pastorales, cada una con el nombre de los 4 evangelistas.